Bien, jóvenes, retomaremos nuestra clase. Se nos cortó justo cuando le estaba explicando de que por 2 puntos, como ustedes ya me han explicado a mí mismo, pasa una sola recta. ¿Qué quiere decir eso? Esto es muy importante. Quiere decir que si yo soy capaz de encontrar 2 puntos de la recta, he definido completamente a la recta. Y al revés también es válido. Si no conozco 2 puntos de la recta, no puedo definir a la recta. ¿Listo? De hecho, hay 2 condiciones para definir una recta. Primero, conocer 2 puntos de la recta. Y el otro concepto es mediante una recta y su pendiente. El tema de pendiente hemos dejado para verlo después. Pero a ver, ¿qué quiere decir esto? Si yo conozco un punto A y conozco el ángulo que la recta forma con la horizontal, un ángulo alfa, entonces claramente habré definido la recta, ¿no ve? ¿Está bien? Hemos dicho que una recta es una sucesión de puntos en la misma dirección. Entonces, si van a ser en la misma dirección, eso quiere decir que van a tener la misma pendiente. Todos los puntos. Entonces, son las 2 maneras de definir una recta. Entonces, por favor, copien esto. Definición de recta. Una recta es una sucesión, esto ya les dije antes, de puntos en la misma dirección. ¿Está bien? Está completamente definida por 2 puntos. Primero, 2 puntos en el plano. Si entramos a geometría espacial, también 2 puntos en el espacio, que me definen completamente una recta. 2 puntos me definen a una recta. Un punto y la pendiente de la recta. ¿Qué es la pendiente de la recta? El ángulo que forma con el eje horizontal. Eso vamos a verlo enseguida. ¿Se entendió? Entonces, con cualquiera de estas 2 condiciones, yo defino completamente a la recta. Y es la base de toda la geometría plana con la cual yo defino a una recta. ¿Se entendió, chicos? Si han entendido, por favor, pónganme el comprendido verde. Hay muchos otros aspectos más de una recta que vamos a ir aprendiendo. ¿Listo? La recta es la base de toda el álgebra lineal, por algunos temas que luego les voy a explicar. Por tanto, es fundamental entender correctamente a la recta. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en lo que viene de esta clase y en las clases posteriores. ¿Alguna pregunta?
Les escucho si es que alguien tiene alguna duda. ¿Qué dicen? No hay preguntas. Fíjense que para mí es bueno que no hayan preguntas porque me permite avanzar más. Ya les he dicho en la primera clase, jóvenes, cualquier duda, la que tengan, por favor, no duden en preguntar y no duden en interrumpirme cuando sea necesario. A ver, todos por favor vuelvan a poner sus nombres en el chat, ¿listo? Todos. En un momento al rato vi que habían 36 participantes y solamente 34 firmas. O nombres, es posible que hayan 2 personas que no han puesto su nombre. Bien, veamos. Ajá. Pendiente de una recta. ¿Qué es la pendiente de una recta? Ya les he explicado. Es el ángulo que la recta forma con el eje horizontal. Hemos dicho que una recta se define completamente por 2 puntos. Este va a ser el punto X1, Y1, y este va a ser el punto X2, Y sub 2. Por estos 2 puntos va a pasar una sola recta. ¿Lo ven? Es imposible que pasen más, es una sola. Entonces, esta recta tiene una pendiente. ¿Qué es esa pendiente? Es este ángulo. Ese ángulo es la pendiente. Sin embargo, matemáticamente, a la pendiente se la define como la tangente de este ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces, pendiente. ¿Qué es la pendiente de una recta? La tangente del ángulo formado con el lado positivo del eje horizontal o del eje X. Aquí está este lado positivo, ¿no ve? Entonces, con este ángulo. No con este, con este. Y no es el ángulo solamente, es la tangente del ángulo. ¿Y qué es la tangente entonces de este ángulo alfa? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo. ¿Qué es el cateto opuesto? Ustedes saben, ya hemos explicado, esto es Y2 menos Y1, ¿no ve? Este catetito. Desde aquí hasta aquí es Y2 y desde aquí hasta aquí es Y sub 1. La diferencia entre ambos es el lado, es este lado, este,
y es y2 menos y1. Y lo mismo, el cateto adyacente, este, es x sub 2, aquí te voy a poner ya, menos x sub 1. Por tanto, ¿qué es la tangente? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa es la pendiente de la recta, que normalmente nosotros la llamamos m. Puede ser que en algún texto encuentren otra letra, por favor. Afortunadamente, en la mayoría a la pendiente le llaman m, no sé por qué. Esa es la pendiente de la recta. ¿Alguna pregunta? Liz, ¿se podría volver a explicar, por favor? Ya. A ver. Toda recta va a tener siempre una pendiente. Y la pendiente, como hemos puesto acá, se la define como la tangente del ángulo formado con el lado positivo del eje horizontal. O sea, fíjense, tengo esta recta, ¿no? Dos puntos me definen a la recta, eso ya sabemos. Y esos dos puntos me van a definir un triángulo rectángulo. Aquí se forma 90 grados. ¿No ve? Y si dice que la pendiente es la tangente del ángulo formado con el eje horizontal, aquí está el eje horizontal, estas son paralelas, este es paralelo al eje horizontal, por tanto este ángulo va a ser el mismo que el ángulo formado con el eje horizontal, que viene a ser en realidad ese. Pero es lo mismo que este, ¿no ve? Y además con el lado positivo. Luego le voy a explicar bien por qué dice con el lado positivo, cuando hagamos algún ejemplito donde se muestre claramente esto. Entonces, si yo encuentro la tangente de este ángulo, estoy encontrando la pendiente de la recta, que pasa por estos dos puntos. ¿Y qué es la tangente? A ver, si yo tengo este ángulo, ¿qué es el seno del ángulo? Seno de alfa. ¿Quién me explica qué es el seno de alfa? ¿Nadie? Cateto puesto sobre hipotenusa. Eso mismo, muy bien. La hipotenusa es la distancia, vamos a llamarle D a esta distancia, ¿ya? Cateto puesto sobre hipotenusa, eso es el seno. O sea, y2 menos 1 dividido entre esta distancia. El coseno es cateto adyacente, entre hipotenusa. Ese es el coseno. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Son definiciones trigonométricas. Definiciones. ¿Qué es el seno, el coseno y la tangente? Son proporciones que se dan en todo triángulo rectángulo. Para encontrar el seno, el coseno y la tangente, tiene que ser necesariamente un triángulo de 90 grados, un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo encuentro las proporciones entre los lados, que son constantes, estoy encontrando relaciones trigonométricas. Y las tres fundamentales, seno, coseno, tangente. Las inversas, secante, cosecante, cotangente, que es nada más que las inversas a lo que estamos aprendiendo. Entonces, la pendiente se define como la tangente del ángulo. Entonces, cateto opuesto, este cateto ya saben es y2 menos y sub 1, y este cateto adyacente es x2 menos x sub 1. Entonces,
Si yo escribo esta fórmula, estoy escribiendo la tangente del ángulo y esa es la pendiente. Entonces, M es la tangente del ángulo alfa. ¿Lo ve? Es la pendiente. Se define como M, nada más. Cuando no está escribiendo tangente, ponemos M. Pero ya sabemos entonces que la pendiente es la tangente del ángulo. No sé si ahora me han entendido mejor. ¿Qué dicen, jóvenes? Si me han entendido, pónganme el comprendido verde, por favor. Si no, el rojo. El rojo. Si me ponen el rojo, yo voy a volver a explicarles con más calma. Bien, me han puesto algunos verdes, hay un rojo. Ya. Entonces, hay más rojos. Está bien. Está bien. Es importante, chicos, que ustedes, como les decía a un comienzo, en la primera clase, me ayuden repasando algunos conceptos que no lo están manejando bien. Somos conscientes de que, bueno, ustedes son, lamentablemente, pues han salido bachilleres en medio de una pandemia. En todos los años que tengo, nunca me había imaginado que podamos llegar a una pendiente como la que hemos, o que es una epidemia como la que hemos pasado, o como la que estamos pasando. Entonces, sí es necesario que ustedes repasen algunos conceptos que seguramente no los han llevado muy bien. ¿Listo? De ahí viene esa idea de aprender a aprender. Y la mejor vía para repasar estas cosas es el YouTube. No es la única. De pronto a alguien le gusta más repasar de libros. Hágalo, por favor. Bien. La geometría analítica hace uso de todas las leyes del álgebra y de la geometría. En la geometría tenemos la trigonometría. Y en la trigonometría tenemos un triángulo rectángulo. Eso quiere decir que un lado de ese triángulo rectángulo forma 90 grados. ¿Está bien? Y pues los matemáticos antiguos, porque esto es muy, muy antiguo, se han puesto a analizar las relaciones entre estos lados cuando se tiene un triángulo rectángulo. Y han encontrado que se tienen proporciones constantes. Si yo a este ángulo le llamo alfa, fíjense, me dibujo otro triangulito con el mismo ángulo alfa, pero más chiquito, también rectángulo. Se ha encontrado que los lados van a variar siempre de manera proporcional. Teorema de Tales, porque son paralelos, ¿no ve? Siempre. Entonces, no importa el tamaño del triángulo, las relaciones entre los lados son las mismas. Entonces, se han definido tres relaciones básicas: el seno, el coseno y la tangente. ¿Listo? ¿Pero qué son estos? Todo ángulo va a tener un solo valor de seno, siempre. Pero ese valor de seno va a estar referido a un triángulo rectángulo. Y por definición, el seno es el cateto opuesto, como dijo su compañero. Si este es el ángulo, este es el lado opuesto, ¿no ve? Aquí está. A sobre la hipotenusa.
La hipotenusa es siempre el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, no importa el tamaño del triángulo, este valor de seno va a ser siempre el mismo. Lo mismo ocurre con el coseno, pero ahora el coseno viene a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Este es el cateto adyacente. Cateto, hipotenusa. Cateto adyacente, el que llega hasta el ángulo. ¿Está bien? Y la tangente, la relación entre los catetos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. A sobre B. ¿Por qué es importante esto? Porque matemáticamente luego vamos a aprender un poco más de gráficos y todo eso. Cuando se habla de la relación trigonométrica, el comportamiento de los ángulos es mucho más estable. Por eso nosotros definimos a la pendiente como la tangente del ángulo. Y como yo estoy en un sistema de ejes coordenados, dos puntos me van a definir siempre un triángulo rectángulo, ¿no ve? Y este triángulo rectángulo va a tener este cateto, que es la diferencia de las coordenadas y. Desde aquí hasta aquí es y sub 2. Desde aquí hasta aquí es y sub 1. Esto hemos hecho en la clase anterior, ¿no ve? Y la diferencia es y2 menos y1 es este cateto. Igual acá. Desde aquí hasta aquí es x sub 2. Desde aquí hasta aquí es x sub 1. La diferencia entre los dos lados es x2 menos x1, que es este cateto. Por tanto, la tangente de este ángulo va a ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Qué dicen? ¿Se entendió mejor? Yo me voy a detener siempre que sea necesario para explicarles con detalle esta parte. ¿Por qué? Porque lamentablemente en muchos lugares nos enseñan las matemáticas de memoria y nosotros nos tenemos que, no sé, torturarnos para aprender estas formulitas de memoria. Y al final terminamos haciendo cosas sin saber lo que estamos haciendo. Este es un concepto que quiero que les quede bien grabado, chicos. La teoría es importante porque nos permite comprender lo que estamos haciendo. Si no entendemos lo que estamos haciendo, las matemáticas se vuelven bien áridas, feas. Si entendemos lo que estamos haciendo, les aseguro que hasta les puede llegar a gustar. ¿No ven? Y eso es bien importante. Entonces, concepto. La pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma con el lado positivo, con este lado, del eje horizontal. Este angulito. Es el mismo que este. ¿No ve? Bien. Si ahora me han entendido, por favor pónganme el comprendido verde. Ya, chicos. De todos modos, les pido que repasen un poco más. Ya saben la vía. YouTube, Alex Profe. No sé, les digo Alex Profe porque es el primero que se me ocurrió. Hay un montón de videos. Tengan cuidado, ¿no? Porque puede haber algunos que son de charlatanes también. Nada, pues. Hallar la pendiente, ejemplo, ¿ya? Hallar la pendiente de la recta que pasa por los puntos menos 3, 2 y 7 menos 3. ¿Listo? Vamos a hallar la pendiente. La pendiente. Si bien yo ya sé de dónde viene esa pendiente, qué es esta pendiente, es bueno que arribita tenga siempre
esta formulita para no equivocar. ¿Lo ve? Es la diferencia y sobre la diferencia de las coordenadas x. Ya está, es todo. Siempre es bueno poner bien chiquito, es una costumbre nada más. Que yo lo pongo para no equivocarme. 2, 1. Ya saben que si lo pongo al revés no pasa nada, me da el mismo resultado. La pendiente entonces va a ser y2 menos y1. 2 menos 3. ¿Lo ve? Sobre x2 menos x1. Menos 3 menos 7. Este es igual. Menos por menos más. 2 más 3, 5. Menos 3. Repito. Menos 3 menos 7. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Menos 1 medio. ¿Está bien? Fíjense, vamos a graficarlo, ¿ya? Y les voy a explicar una cosita sumamente importante que luego vamos a volver a repasar. X, Y. X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. El primer punto es menos 3 en X, 2 en Y. Aquí está. El segundo punto es 7 en X, menos 3 en Y. Esta es la recta que pasa por esos dos puntos. Fíjense, chicos, cuando la recta es inclinada de esta manera, la pendiente es negativa. ¿Ven? Menos 1 medio. Cuando la recta es así, la pendiente es positiva. Cuando es creciente. Ahora les doy la definición nada más, luego os voy a explicar porque esto es sumamente importante. Cuando la recta es decreciente, como en este caso, fíjense, está inclinada de este lado, la pendiente va a ser siempre negativa. ¿De acuerdo? Si me he dado menos 1 medio es porque la recta es así, decreciente. Ecuación de una recta. ¿Qué es una recta? Ya, ustedes se van a decir, ¿no? Es una sucesión de puntos que tienen pendiente constante o en la misma dirección, es lo mismo. Una recta va a tener siempre esta forma. Esta es una ecuación, ¿no ve? Toda ecuación tiene su gráfico.
Y esta es la ecuación de una recta. Van a ver. M y A son constantes. Esta es una recta. ¿Cómo la reconozco? Siempre que las variables de una ecuación tengan potencia 1, es una recta. ¿De acuerdo? Cuando esto es al cuadrado, por ejemplo, ya no es una recta, es una parábola. Es decir, cada función, esta es una función. ¿Por qué es una función? Porque a cada valor de x le corresponde un valor de y. Y si tienen potencia 1, es una recta. ¿Cómo grafico esta recta? No, vamos a hacer así. Fíjense, la variable y está despejada, ¿no ve? Y la función está en función de x. Entonces, a y se le llama variable dependiente, porque depende de los valores de x. A cada valor de x le va a corresponder un valor de y. Entonces, aquí voy a poner valores de x y aquí voy a poner valores de y. Y eso me va a servir para graficar. Definitivamente, si yo tengo 2 puntos de la recta, ya tengo definida mi recta. Pero van a ver lo que pasa. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? A ver, les escucho, ayúdenme. ¿Cuánto vale y? 2. 2, 2. 2, 2. Muy bien. Porque 4 por 0, este quiere decir x vale 0, por tanto reemplazo aquí, ¿no ve? 4 por 0, 0, 0 más 2, 2. Listo. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? 6. 6. Muy bien. 4 por 1, 4 más 2, 6. Pues fíjense, aquí está el origen, 0. 1, 2. Y 1, 2, 3, 4, 5, pues me falta espacio. No importa, 6. 2, 4, 6. El primer punto, x0, y1. x0, y1, aquí está. El segundo punto, x1, y2. O perdón, y6, disculpen. x1, y6. ¿Han visto? Esta es mi recta. Aquí está. Esta habría sido la gráfica de esta recta. Pero fíjense, aquí he puesto m. ¿Qué quiere decir eso? Que el coeficiente de la variable x es la pendiente. Siempre, siempre. Y este A es la intersección con el eje de ordenadas o el eje vertical. ¿Ves? Aquí está. Uy, ya, no importa. Aquí vas a poner 2, ¿listo? Disculpe, me equivoqué. En realidad el punto pasaba por aquí. 0,2. No importa. 0,2. ¿Ve? La intersección con el eje de ordenadas. 2. ¿Ya está? Pero fíjense un detallito bien importante. Ya no necesito hacerlo, pero lo vamos a hacer. Si x vale 2, ¿cuánto vale y? ¿Qué dicen? 10. 10. Muy bien. Si x vale 3,
¿Cuánto vale Y? Cuatro por 3, 12. Más 14. 2, 14. 14. Y fíjense, a ver, fíjense lo que está ocurriendo. De aquí a aquí, 4. 6 menos 2, 4. De aquí a aquí, 10 menos 6, 4. De aquí a aquí, 14 menos 10, 4. ¿Lo ve? Si esto fuera 4, sería 16. O perdón, 18. Entonces, cada que aumento 1 a la variable independiente, esta otra variable va a aumentar en la misma proporción que la pendiente. Esa es una condición de linealidad. Por eso se dice que una recta tiene una variación lineal, porque la variación es constante. Aumento un hito y aquí me aumenta lo mismo que la pendiente. Por eso es tan importante la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? Es la tangente de este ángulo. Aquí, ¿cuál era la pendiente? Este ángulo, la tangente de este ángulo. Si usted encuentra en su calculadora la tangente de un ángulo mayor a 90 grados, les va a dar un negativo. Por eso la pendiente es negativa. Por eso es con el lado positivo del eje de las X. Ya chicos, la siguiente clase vamos a ahondar mucho más en este concepto, porque esta es la parte fundamental de la recta. Esto es lo que me tienen que entender. Más que escribir la ecuación de la recta, todo eso vamos a aprender también. Pero estos conceptos no se les puede olvidar. Se va a cortar en unos segundos. Me da tiempo para que nos despidamos como la gente y que no se nos corte como las clases anteriores. Bien chicos, que tengan un buen día. Por favor, cuídense. Es la recomendación más importante. Y nos veríamos en nuestra próxima clase, ¿no? Nuestra próxima clase, que ver cuándo es el jueves. El jueves a la misma hora nos contactamos de la misma manera. Que tengan un buen día entonces. Muchas gracias.